De esa consultora Economía y Regiones que fundó en su momento Rogelio Frigerio. Ella se llama Verónica Sosa. Verónica, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos explicás lo más didácticamente posible las implicancias del fallo de la Corte de ayer? Bueno, el fallo obliga al Gobierno Nacional a devolverle a dos provincias, en este caso San Luis y Santa Fe, un flujo retroactivo, diríamos, de coparticipación entre el 2006 y 2015, que acumula aproximadamente unos 30.000 millones de pesos, en concepto de una afectación de recursos bajo el sistema de coparticipación que originalmente va a financiar al ANSES. La Corte sustenta esta devolución en que ese 15% que provenía del financiamiento original del ANSES cuando se privatizan las Esto es para compensarle en su momento al ANSES la pérdida de la recaudación de aportes que iba a ir a las cuentas de las AFJP, era por eso. Exactamente, entonces la Nación le pide a las provincias, bueno, colaboren, cédanme una porción de la coparticipación, de los recursos que yo les giro mensualmente. Esa porción fue determinada en el 15%, ¿sí? Y podemos financiar el flujo de pensiones que quedaban dentro de o a cargo del sector público. Claro, porque el Estado tenía que seguir pagando todas las jubilaciones, pero de pronto se quedaba sin el aporte de todos los afiliados a las AFJP y quedaba desequilibrado. Exactamente, sabiendo que en ese momento ya muchas provincias también habían transferido sus cajas a la órbita nacional. Ahora, ¿qué pasó? En el 2008, cuando las AFJP se eliminan y la Nación vuelve a absorber el flujo de las contribuciones y aportes patronales, no se le devuelve a las provincias este 15%. Y es ahí donde, en el caso de San Luis y Santa Fe, primero San Luis en el 2009 y luego Santa Fe en el 2012, hacen un reclamo ante la justicia. Van pasando los años y termina la causa en la Corte Suprema. Bueno, llama la atención que 2 días después del balotaje se le dé lugar a este pedido y falle la Corte Suprema, en este caso en contra del Gobierno Nacional. Y de esta manera, bueno, está obligando a que la Nación le restituya esos recursos a esas dos provincias y además no lo haga de aquí en adelante, y en ese flujo también incluye a partir del 2016 lo mismo para la provincia de Córdoba. La verdad es una suma significativa. 30.000 millones es lo retroactivo. Lo retroactivo y sin anualmente intereses, ¿no? Sin intereses intereses, que puede, dependiendo de los intereses que establezca la Corte, estamos hablando de casi 10 años de intereses. Seguramente esa suma pueda llegar a duplicarse, más el flujo 2016 de estas 3 jurisdicciones, que son aproximadamente unos 15.000, 16.000 millones de pesos. Para tener una magnitud, si estos recursos que tiene el ANSES prácticamente financian lo que es la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. O sea, lo que va a dejar de ingresar al ANSES equivale a lo que el ANSES destina a la asignación universal por hijo. Equivale, ¿no? Obviamente no estamos hablando de que necesariamente no tenga el financiamiento, eso no, pero a tener en orden de magnitud, diríamos, el problema en el que pone al Gobierno Nacional, que de hecho precisamente la Corte no lo hace antes, sí, para proteger al Gobierno Nacional o este gobierno que está por irse, ¿no? Lamentablemente, una demostración de que la justicia no es independiente en este país. ¿En qué sentido lo decís? En el sentido, precisamente, de que o casualidad se sanciona o se dicta que en este caso, habiendo protegido durante todos estos años al Gobierno Nacional. ¿Por qué no lo hizo antes la Corte Suprema? Vos decís que la Corte está perjudicando deliberadamente al gobierno entrante, eso decís. No, o cada uno tendrá su lectura. ¿La tuya es esa? La mía es esa, porque tranquilamente desde el 2009 estamos con estos expedientes y estos reclamos, ¿no? Verónica, ha sido muy amable, gracias por atendernos. De nada, hasta luego. Verónica Sosa, licenciada en Economía, la consultora Economía